Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Seguimos con más Ecosistema por 25. Camilo, un placer como siempre. Primero, antes de empezar, ¿te imaginas que íbamos a hablar de 25 años de industria y ecosistema cuando transformamos en ecosistema? Pero ¿te imaginabas de estar hablando de 25 y estar activo, ¿no? Sí. En estos 25 años? Bueno, ya es mucho tiempo. Seguramente yo llegué no a los 25 completos, pero sí, no sé, 16. Sí, bueno, 2 dígitos. Sí, ¿Cómo lo definirías estos años? ¿Año gato, perro, elefante, mamut? No, perro exponencial. Bueno, ¿cómo nació el Camilo digital? Bueno, cuando uno sale de la universidad usualmente dispara hojas de vida a donde caiga. No, no el piloto, ¿no? En el caso mío fue con una Commodore, con un Spectrum 32K de un amigo, y después terminé, mi padre compró una Commodore 64, y yo con los jueguitos empecé a conectarme con los BBS, que ni siquiera existía internet. Bueno, incluso mucho antes. Y la terminé quemando, porque le metí, no sé, vos no lo llegaste a conocer el Atari, pero le metí un cartridge de Atari atrás, que era una especie de Nintendo, si querés, Sí. y la quemé. Pero bueno, mi padre fue uno de los toletores que me dijeron, ¿cómo se te ocurre? Y quería ver qué pasaba, pero me dijo, ¿por qué lo hiciste con la computadora? La armé, la desarmé, la intenté arreglar y no pude. Entonces, costó otra computadora más arreglarla. Muy bien. Pero en tu caso, ¿cómo fue? No, mi caso se va como a la secundaria, el bachillerato en Colombia, donde mi colegio posiblemente fue uno de los primeros colegios que tuvo multimedia. Y esto era una sala con un Tandy, con una unidad de CD, y después eso replicaba algo de, o sea, alguna clase de cualquier cosa, de inglés o de matemáticas o lo que fuera. Y era pues en ese momento la innovación más grande, pero siempre fui muy interesado por todos esos temas de tecnología. Desbaraté cosas también, nunca me cuadraron, siempre me sobraban piezas, pero siempre fui como muy inquieto. Los famosos clones, ¿no? El clon lo armaba y lo desarmaba. Sí, bueno, no llegué tanto a eso, pero sí como mucho interés por la tecnología, en ese momento ya en el punto en el que llega el computador a casa y como a explorarlo y así como a hacer cosas ahí siempre. Bueno, y después vino el piloto. ¿Y el piloto cómo vino? Bueno, ¿En qué fue escudería karting o ya empezaste Fórmula 1? No, fue el karting de Colombia, diría yo, porque cuando uno se gradúa de la universidad empieza a dispararle hojas de vida a todas partes. Y yo sabía que yo quería trabajar en mercadeo. Yo incluso dejé la ingeniería industrial porque no me interesaba la física ni la cantidad de cosas. Yo quería ir como por administración y mercadeo. Y disparé a los Procter del momento, o a Bianca, o así, y nadie me llamó. De pronto me llaman de una compañía que se llama Indexcall. Y en Indexcall, pues eso no era ni a Bianca ni Procter. ¿Qué hace? ¿En línea de tiempo? ¿Qué año? 2006 o 7. Okay. 6, creo que 6. Incluso fue un poco antes de graduarme de la universidad, pero sí puede ser finales del 5 o 6, más probablemente 6. Y de pronto me llaman, me entrevistan, creo que ese mismo día me dijeron, listo, contratado. Y yo, pues, ¿qué es esto? Aquí, ¿qué es? No, somos una agencia digital. Okay, pues nunca había oído de esto. Y era el momento en el que Facebook estaba como haciéndose famoso en Colombia. Entonces, mis primeras tareas me dijeron a mí y a un amigo que entramos juntos, haga usted una presentación sobre MySpace y usted sobre Facebook. Sobre Facebook. Yo tuve que hacer la de MySpace y pues ya sabes eso cómo terminó, ¿no? Y después en ese momento de tiempo, pues el performance o lo que decían que ni siquiera se llamaba performance era banners o páginas o formularios de contacto, así. Pero esta compañía se volvió el brazo digital de las grandes agencias. Por ahí había el CEO de una de estas agencias que públicamente decía que digital era una moda y que él no iba a gastar plata en eso, entonces por eso subcontrataba a esta gente. Pues esta gente al final se terminó quedando con todas las cuentas grandes de Colombia, a las telefónicas, la aerolínea, retail, pues como todo lo grande terminó ahí. Y después me voy para Australia. Duré ya, no sé, 1 año y medio, 2, decidirme a estudiar una maestría en Mercado Australia, y cuando llego allá, pues todo era digital. Entonces, en ese orden de ideas, pues siempre como que mi carrera terminó muy encaminada en ese mundo digital. Y
¿Cuándo llegaste a Google? ¿Después fuiste a Éxito? ¿Cómo fue las escuderías ya de Yo volví de Fórmula? Australia, Sí, de Fórmula 1. y trabajé para Copa Airlines. Ah, Copa. En un momento de tiempo que también era muy interesante porque era donde Copa había comprado una aerolínea colombiana que se llama Aerorepública, ya le había cambiado todo el branding, pero se seguía llamando Aerorepública y era el momento de pasar a Copa. Y en ese momento del tiempo, te estoy hablando año 2009 posiblemente, la aerolínea necesitaba vender más por internet. Entonces era hacer transformación digital sin que se hubieran inventado el término. Y con la buena fortuna que pues, la gente empezó a comprar más por internet, montamos un equipo de performance tremendamente exitoso, tuvimos casos de éxito. Estaba Julio Munive ya en esa época en Avianca. Ahí estaba Julio en Avianca, Sí. exacto. Julio llevaba un poco más de tiempo en Avianca, pero pues teníamos un gran grado de cercanía. Porque Avianca fue junto con la LAN en ese momento, fueron los casos icónicos Sí. a nivel de Copa, digital, ¿no? Copa nosotros... Y Copa que ahí empezó a seguir esa ruta, ¿no? Pero entonces nosotros ahí empezamos a ganarnos la aerolínea más innovadora. Fuimos la primera aerolínea del mundo en meter a través de fan pages de Facebook. Por curiosidad, por básicamente lo mismo de los computadores y la historia, pura curiosidad. Montamos un equipo de performance que está teniendo resultados como pasó como del 4 o 5% de la venta en digital a como el 40%. Y eso me hizo muy visible a Google. Entonces después llegué a Google en el año 2012. Sí, cuando recién llegaba. Sí, yo fui de los primeros que Google contrató acá, posiblemente el 8 o el 10. Y ahí de que lo conoces a Jorge. Que está, ahí está, de la misma. Ahora sí, ahí él lo contrataron antes que a mí. Jorge sí fue por ahí en tercero o cuarto. Sí. Entonces sí, en Google estuve 6 años. Y en esos 6 años pues tuve como 3 roles diferentes. El último lideraba retail para Colombia y co-lideraba con una colega argentina como las mejores prácticas de retail para Google en Latinoamérica. Y después viene Éxito. Y de ahí vengo al Éxito. Sí. Bueno, o sea que este es un homenaje. Por eso te pedía que me contaras todo esto, porque oficialmente en estos 25 años uno tiene que dar reconocimiento y visibilidad a los que son los Ayrton Senna, en este caso los Montoya. Nosotros en Argentina no tuvimos un Montoya, tuvimos un Carlos Reutemann y sí un Fangio. Claro. Pero en este caso sos el Montoya, el Ayrton Senna del Digital Commerce. Es un reconocimiento público para que el día de mañana tus hijos, tus nietos te digan, ¿qué hacía el abuelo? Bueno, ahora hasta hace no mucho mis papás nunca entendieron yo qué hacía. ¿Viste? Ahora lo van a explicar. Si tenés que elegir 3 momentos, ¿no? 3 momentos en los cuales consideres que son los bisagras que a nivel Iberoamérica, no solamente Latinoamérica, pero Iberoamérica, fueron o los anabólicos o los aceleradores de la madurez del ecosistema. ¿Cuáles pondrías? Yo creo que en el punto en el que se hicieron masivos los computadores, y en el caso de Colombia, que es más parecido, pues, o de Latinoamérica, como a lo que pasó en África, como ese crecimiento grande de móviles, como ese acceso a móviles, o sea, claro, vino la invención del smartphone y toda la cosa. De la nada al todo, como digo yo. Exacto. Porque... Incluso siento yo que se saltó mucho la curva del computador. Sí. Hay mucha gente que llegó al móvil sin tener un computador. Sí. Entonces yo creo que ese momento permitió como que digital ya fuera, y coincidía mucho que el buscador de Google estaba por todas partes. Entonces, cuando la gente empezó a encontrar a través de Google acceso a información, o pues Google era el acceso a información que antes no tenía, o estaban libros o bibliotecas, yo creo que ese es uno de los más grandes momentos. ¿Sabes que surge en varias de estas entrevistas algo interesante que es, a mí me ponen el buscador, pero no como la ola de los buscadores, sino el buscador como la alternativa a empezar a tener tráfico saliendo de los portales? Porque vos no viviste esa época de los portales que fue la época Indexcall más o menos era lo que hacía, o sea, esa compañía nació haciendo portales. Bueno, ese concepto que decías, pucha, para tener tráfico tenía que pagar un CPM y tenía que salir y no tenía otra forma de generar tráfico si no era pagando. O sea, tenía que tener billetera. O sea, el tráfico lo tenían, si querés, los grandes portales. Sí. Terra y todos los que daban vuelta por ahí. Y el buscador lo que dio fue una alternativa. Vos tenías, porque acordate que nació el buscador sin modelo de negocios. Sí. Ahí terminan comprándolo porque pocos conocen la historia de cómo Google terminó siendo Google. Pero que dio una alternativa que fue el tráfico orgánico. Y que eso le dio una democratización al tráfico a un montón de compañías que no tenían poder de billetera. Mercado Libre lo ve con esa visión también. Sí. El Mercado Libre dice, gracias a los buscadores, nosotros logramos algo que en una época que era
una época que no había la forma de acceder, y no había la forma tampoco de tener una tasa, medir exactamente, porque Claro. no nos olvidemos que cuando compró Google y creó Google Analytics, ¿te acordás? Porque también eso fue, eso 2000. cambió, fue ese Eso tuvo que haber la sido por ahí profesión. 2008, Por eso, 2009. esa profesionalización que hubo que empezar a tener un modelo de atribuciones, Sí. que antes no tenías modelo de atribuciones, no se hablaba de modelo de atribuciones. Pero incluso el momento yo Modificó. creo que viene un poco más atrás, porque eso ya es como la movida más de negocio y de marketinera, pero nada de eso pasa si la gente no tuviera el acceso y el interés como por Pues, tener el... pero lo que digo primero, tenías dónde buscar, pero aparte ese tráfico, Claro, las- tenías gente la interesada en oferta, por eso, encontrar. la oferta tenía Sí. cómo se podía canalizar. Y después entró toda la red de contenidos, porque aparte lo que hizo Google fantástico fue tener una red de contenidos. Sí. No era solamente, viste, el tema de las keywords, sino el tema de darle la monetización al que tenía tráfico, tenías el modelo detrás de cómo monetizarlo. Que eso fue, creo que, nosotros hablamos mucho de las placas tectónicas. Se dieron muchos movimientos en paralelo que eclosionaron, ¿no? Que llegaron allá. Y hicieron una explosión. Entonces, uno para vos sería ese, sin duda. si queremos, la democratización y la ubicuidad que dio el mobile, pero también lo ves con el tema de lo que se creó sobre el mobile o lo que le dio al consumidor. No, porque mira que ese momento en el que el mobile ya existía, Sí. y era el BlackBerry, Sí. pero no tenía ecosistema. Sí, Nokia, BlackBerry y pero lo que dio Motorola, el ¿no? acceso a que la gente desarrollara aplicaciones que cualquiera pudiera descargar y usar para cualquier tipo de cosas, dio como un otro salto allá, como en poderle mostrar a la gente que con un único aparato podía solucionar muchas cosas. Sí. Entre otras, comprar y interactuar con marcas, pero desde el clima hasta... Sí. Bueno, es como lo que está pasando si te descuidas ahora, que más allá que se democratizan otras cosas, siempre termina siendo el consumidor o el usuario el que le da el poder, porque hoy si querés OpenAI y todo lo que vos tengas, el que le da el poder es el uso. Después hay quienes monetizan ese uso, Sí. pero hay un uso primero, porque si no hubiera sido un boom de uso de inteligencia artificial, hubiera pasado como algo más salió... Como muchas de las cosas que pasaron. Que siguen pasando, o sea, hay cosas que... Sí. ¿Te acordás el QR fue también una cosa que se dio como algo espectacular en un inicio, no pegó y después se reivindicó. ¿Cuál sería tu segundo momento? El tercero ya. Bueno, primero dijimos... El acceso. El acceso, después el mobile y... Y este último, yo creo que es esa opción de la inteligencia artificial. Porque claro, mucha gente podría pensar que la pandemia aceleró muchas cosas, pero al final lo que lleva a eso es a que la gente encuentra en la misma herramienta, en el mismo dispositivo, mega evolucionado de... O sea, ¿cuánto lleva el iPhone de haber sido inventado? 15 años, un poquito más. En el mismo aparato o en el mismo acceso. Nosotros llegamos al iPhone 4. ¿Tá? Estaba el iPhone 2. El otro, no sé si lo ubicás a Philip, el costo. ¿No? Sí, claro. Bueno, ayer lo estaba entrevistando y me dijo, pero Marcos, antes que el 4, me dijo, estaba el 2. Yo dije, pues usted no llegó a Latinoamérica el 2. Sí, creo que nunca llegó. Ustedes llegaron el 4, Nunca pero llegó. el 2 llegó, existió el 2. Así que si era rústico el 4, imagínate lo que era el 2. Sí, pero ahora es eso, es el acceso de la inteligencia artificial masivamente, porque esto no es nuevo tampoco, sino ahora una persona como, no sé, 60 o 70 años que usa su celular para lo más básico del mundo, en un momento a otro se encontró algo tan fácil que es como es conversar con un chat, que gracias a WhatsApp puedes conversar con un chat todo el mundo, por más de que no tenga conocimientos a hacerlo. Resuelve algo muy complejo en forma muy sencilla. Es muy fácil. Y eso ya cuando lo llevas al ámbito de empresas, pues el análisis de números, de cosas, lo que uno puede hacer con esto, de creación de imágenes, de copies, entonces hace pues que para mí estamos como en ese momento en el que vuelve y va a dar otro salto. Siempre basado en algo, en una tecnología exponencial que es Internet. Porque uno habla de tecnologías exponenciales ahora como si fuera novedad. Y no es novedad, estamos viviendo la exponencialidad, pero ¿qué pasa? Creo que es bueno el punto que estás desarrollando, es a pesar de tener tecnologías exponenciales, si queremos el invento científico, ¿viste? Con los clásicos TikTok que aparecen con los inventos espectaculares, que tienes que aunque sea el invento que sea espectacular, lo tiene que incorporar, se tiene que empoderar por parte del consumidor,
Y después tiene que ser negocio. O sea, alguien tiene que transformarlo, tiene que ser una plataforma. ¿Crees que en tema de inteligencia artificial va a ser de la misma manera, haciendo la analogía que veníamos con mobile, con que creó una plataforma sobre la plataforma? Que va a haber muchas empresas que hagan negocios sobre las APIs, sobre lo que... Sí, mira que ya lo estamos viendo. O sea, se hizo muy famoso y muy accesible para todo el mundo con ChatGPT. Sí. Pero encima de eso, o al lado de eso, hay ya cualquier cantidad de plataformas, de apps, o de apps o de compañías que están desarrollando eso para usos específicos, desde leer imágenes diagnósticas de los médicos hasta escribir copies o hasta generar imágenes. Pero hasta antes de que ChatGPT fuera famoso, pues, no sé, tú miras para acá y seguramente mucha gente hoy conoce ChatGPT, pero eso tiene 2 años. Sí. Y lo están usando. El tema es... la apropiación, pues la apropiación que hay y la curva de aprendizaje en lo que es el lenguaje si queremos, de uso, porque ahora, de la misma manera que Google creó googlear, ahora entras a promptear, ¿viste? Y empiezan a ver esos cambios. Y empiezas a ver cargos en compañías. Sí. Yo ya he visto muchas compañías que crean un prompt manager. Sí. O sea, hace años era el API manager, ahora es un prompt manager. Había una que no me acuerdo el nombre ahora, exactamente, que es Chief Artificial Intelligence Officer. No, eso lo vi hace poco, que es una universidad que te hace una especialización en Chief Artificial Intelligence Officer. Y si tenés que, para ir cerrando, Camilo, resumir en una frase esto que te salga a las entrañas, así del estómago, del corazón, estos kilometrajes recorridos en el ecosistema del digital commerce, ¿cómo lo definirías? Y ha sido un viaje acelerado que no sabemos dónde va a terminar. Está buenísimo. Y ves, hablando del futuro, ¿no? Una de las cosas que venimos diciendo es, a pesar de que 25 años, en estos años, elefante, mamut, el nombre que le pongamos, son increíblemente intensos, como esa montaña rusa que va subiendo, bajando y vas viviéndolo con una adrenalina y velocidad increíble, es la punta del iceberg de lo que se viene. Sí. Porque lo que hemos vivido hasta ahora... estoy seguro y de alguna manera también me asusta. Oh. En el sentido, yo tengo un hijo de 5 años y uno de 3. Cuando tengan, no sé, 12 o 15, yo creo que va a pasar eso. Va a haber un cambio muy grande. Yo creo que el cambio muy grande se va a eclosionar, si queremos, con todo lo que es 5G. O sea, va a haber una sumatoria de cosas. Este dispositivo que estamos usando ahora se deja fabricar en 2030, ¿no? Entonces ahora tenés las nuevas interfaces. Pero creo que ese déjà vu que vivimos, de la misma manera que vivimos la ola de los buscadores, la ola de las redes sociales, la ola del retail media, la ola de la inteligencia artificial, van a ser siempre herramientas y recursos que uno va a tener que poder dominar, y lo difícil va a ser la curación, pero la curación va a venir por a través de la inteligencia artificial. El problema es quién controle esa inteligencia artificial. Y por ahí va un poquito el miedo, la preocupación de futuro, es que igual es tan potente que bien utilizado es un espectáculo, pero mal utilizado puede recomponer la sociedad. Pero acuérdate lo que nos pasó con el Armagedón, ¿te acordás? El Armagedón digital. Sí. Que vivimos una época donde hubo el online va a matar el offline. Y lo que hizo fue reivindicarse a metro cuadrado. O sea, el online necesita más al offline que el offline al online. Y creo que va a suceder algo que yo no lo sabía, o sea, mejor dicho, no lo tenía en números. Uno tenía el dato en la cabeza, pero no en los números. Vos sabés que hay 4 jugadores en el mundo que tienen entre el 60 y 70% de los consumidores en el mundo, digitales, ¿no? Sí. Que nunca se dio ese nivel de concentración. Pero que ese nivel de concentración lo que trae es una posibilidad, y vos estás en ese proceso de la hiperespecialización. Exacto. Porque te da concentrar tantos consumidores no te da la posibilidad de especializarte en lo que el consumidor realmente, en esa experiencia, en el producto, en el conocimiento. Entonces, esa es la ventaja, por ejemplo, que tienen los medios ahorita. Los medios han sufrido de Google y Meta quitándoles todos sus presupuestos que han de publicidad. Pero ni Google ni Meta tienen contenido. Meta tiene, pero es un contenido diferente. Pero cuando vas a ver, o sea, cadenas de medios, de radio, diarios... Tenés que hiperespecializarte, ¿no? O sea, tenés que pero ahí yo creo que tienen una oportunidad, pero van a sobrevivir unos pocos. Van a ser, no, yo creo que sí y no.
para mí tengo una teoría que es la hiperespecialización en clúster, segmento y localización, ¿no? En productos, en clientes, en regiones, como lo que veníamos hablando en la previa del turismo de avistaje de aves. La experiencia del turismo de avistaje de aves, el que es fanático, y vos ahora que estás con el ciclismo, el que es fanático no lo va a poder complacer ni Amazon, ni Shein, ni Temu, ni cualquier otro. ¿Por qué? Porque vos no vas a querer comprar algo de $2, o $5, o $10. Querés comprar y aparte algo que realmente genere el resultado. O sea, el resultado en experiencia, el resultado en resultados, y eso, quieras o no, va a haber alguien que tiene que curarlo. Y inteligencia artificial va a ayudar mucho, pero va a haber la parte aumentada que somos todos nosotros, y la parte generativa, que es la comunidad, si querés, que lo use. Y eso, quieras o no, va a dar muchas oportunidades. Hay que aprovecharlas. ¿Por qué? Porque va a ser como, ¿te acordás cómo fue el tema de SEO, no? O sea, los primeros que empiecen van a tener, o las aplicaciones, ¿te acuerdas? Las aplicaciones, los primeros que empezaron tuvieron mejor posicionamiento. Agradecerte y vamos a ver si tenemos qué pasará en los próximos 25 si estamos activos. Yo espero estar activo. Espero. Bueno, y seguimos con más Ecosistema por 25. Gracias, señor. A ti. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.